Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto que nos acompañen, además es viernes de mucha información, de música, de ciencia. Karen Rivera, Guamantzin Rodríguez, también saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, hay muchísimo que contar. Karen nos tiene algo de ciencia bastante interesante. Muy buenas noches. Bueno, vamos a platicar de un proyecto que se llama Colibrí. Hace apenas un par de semanas colocaron la primera piedra en el Observatorio de San Pedro Mártir en Baja California para el edificio que va a sostener este telescopio robótico. Se llama Colibrí y ya veremos cuál va a ser su misión al respecto de la observación del universo. Karen, muchísimas gracias. También les comentamos que Guerra y Paz es una miniserie, bueno, desde luego basada en la obra de León Tolstoy, pero es una miniserie de la BBC de Londres, producida en 2016, que les vamos a sorprender aquí en Canal 22. Así es, va a estar en Canal 22 y vamos a conversar en torno a la obra de Lev Tolstoy o León Tolstoy, aquí en Noticias 22. Pero también tenemos algo súper emocionante. Música. No sé si recuerden que hace algunos años aquí en Noticias 22 les compartimos un concierto entre Tembembe, Ensamble Continuo, una agrupación mexicana, y Eperión, que encabeza Jordi Sabal. Bueno, eso fue hace muchos años en torno a la música barroca y el son. Nos tienen preparado un nuevo trabajo y Juan Arturo Brennan nos va a conversar en torno a ello. Efectivamente. Bueno, pues tenemos también la Escuela de San Carlos. 50 años del Museo Nacional de San Carlos, museo, ahora. La primera academia de arte de este continente. Efectivamente, así que vamos a platicar acerca de este lugar, que realmente tiene una de las colecciones más importantes de arte de los siglos XV, XVI, XVII. Sí, que por cierto, Noticias 22 preparó un programa especial que ya se enterarán más adelante qué día se va a transmitir. La próxima semana, me parece, ¿verdad? Así es, la próxima próxima semana. Ya les diremos semana. En su momento, así que bueno, tenemos mucha información, quédense. Bueno, comenzamos con libros. Así es, Laura, amigos, 60 años, 60 años no, cumple 80 años una de las escritoras importantes en nuestro país, y el Fondo de Cultura Económica y la UNAM celebraron anoche el cumpleaños de esta escritora. Se trata de Aline Peterson, quien es narradora, es creadora de novela, de cuento y también de poesía. Con motivo de su 80 aniversario, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Fondo de Cultura Económica homenajearon a la escritora Aline Peterson, con la participación de Rosa Beltrán, directora de Literatura UNAM, Joaquín Díez Canedo, director de Publicaciones y Fomento Editorial UNAM, y el abogado Diego Valadez. Pues yo me siento muy agradecida y contenta por esta celebración. Si me pregunta cómo me siento de los años que cumplo, pues no tan feliz. Me gustaría invitarlo a mi pastel de 15, chambelanes y todo, no a mi, pero agradezco. Y son dos instituciones para mí cercanas en el corazón, admirables en su proyección en todos los sentidos, y que yo me siento muy afortunada, muy agradecida de estar aquí hoy. Entre las posibilidades de ser secretaria bilingüe y la medicina, Aline Peterson termina dedicándose a las letras. Sí, termino dedicándome a las letras, y yo lo he reflexionado mucho. Lo de secretaria bilingüe nunca entró en mi consideración. Que mis padres me empujaban, porque las niñas de ese tiempo, eso es a lo que les empujaban los padres, de acuerdo. Que a mí me pareciera seductora la carrera, con todo respeto para las secretarias, porque claro que lo tienen, no era para mí. Pero meditando, yo he pensado que la escritura y la medicina se parecen en escarbar tejidos, los tejidos del alma, la escritura, los tejidos del cuerpo, la medicina. Y precisamente recordaba yo hace rato que el primer texto que yo publiqué en un lugar, digamos, serio, fue en la revista de la universidad, y era un monólogo interior de un cirujano, joven cirujano, que hace su primera operación de vesícula, y un señor que vendía pollos en el mercado. Y entonces yo combiné
los dos monólogos. Y claro que los médicos amigos míos se ofendieron muchísimo porque dijeron que no era lo mismo sacar las vísceras de un pollo que una vesícula, pero pues en el fondo igual es lo mismo. Pero las letras siempre han estado presentes en la vida de la homenajeada. A lo largo de 4 décadas, hay algunas líneas temáticas que se conservan en la producción literaria de la autora. Para mí ha sido una exploración en el tiempo de alguna manera. Es decir, el tiempo a mí me ha sido importante en el registro de la escritura, la discrepancia entre el tiempo interior y el tiempo exterior, el tiempo que se acelera cuando uno está muy feliz con el novio y el tiempo que se detiene y uno va a tener que pasar al examen que no ha estudiado, en fin. Desde entonces, esta como cuestión del tiempo que nos habita y nos rebasa, me ha sido importante. Con información de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Enhorabuena, una felicitación grande por este aniversario a Lynn Peterson, una de las escritoras, una de las personas que está muy cercana a Canal 22. Sabemos que ella siempre ve noticiero, así que le mandamos un gran abrazo. Y vamos a continuar ahora con cine. El año pasado fue un año muy importante para la industria cinematográfica, ya que se logró una cifra récord de películas producidas en nuestro país, 175, de las cuales solo 85 llegaron a pantallas en nuestro país. Ahí es donde viene el pero. La exhibición sigue siendo uno de los retos que enfrenta la industria cinematográfica nacional. La discusión sobre la exhibición y distribución de cine mexicano se reavivó con la noticia de la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Con los cambios políticos que se avecinan, hoy más que nunca el gremio del cine, encabezado por los integrantes de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y respaldados por el Instituto Mexicano de Cinematografía, buscan modificaciones importantes a la Ley de Cinematografía. Entre las propuestas destaca la permanencia en pantalla del cine nacional, que por lo menos las películas se exhiban 2 semanas completas. También se pretende regular la cantidad de copias con las que sale un estreno de Hollywood. Un largometraje como Vengadores ocupó hasta el 60% de las pantallas disponibles. Cuando lo que debería prever la ley es que ninguna película puede tener más del 20% de pantallas el día de su estreno, para garantizar la oferta diversa y plural que exige la Constitución, que exigen los derechos culturales, y dar la oportunidad de que las audiencias elijan los contenidos y lo pueden elegir en la medida que estén adecuadamente ofertados. Y la coyuntura que indudablemente yo no puedo evitar ver es que vamos a un cambio de gobierno, sea el que sea, en donde necesariamente estos temas tienen que estar plasmados, porque yo sí creo que muchos de los temas tienen que ver con un asunto de voluntad política. Y como industria cultural yo creo que es el cine también, además de ser un negocio, debería de ser como favorecida, ¿no?, por una serie de reglamentaciones del Estado, ¿no?, en términos de calidad. La reciente entrega de los premios Ariel da cuenta de la calidad y diversidad de propuestas cinematográficas que ofrece el cine mexicano, un reflejo de una industria pujante que a tropezones y empujones busca abrirse un espacio en la cartelera comercial. Hay películas mexicanas que teniendo la calidad, que vale el contenido, vale la pena que lo conozca la gente, pues de pronto pasan de noche porque no tienen promoción. Creo que ese es uno de los grandes desafíos, ¿no?, atraer al público, tener las condiciones para que los estrenos sean decorosos y que funcionen las películas en las salas de cine. Yo espero que el próximo gobierno mexicano tenga como una de sus líneas estratégicas el arte, la cultura, la ciencia y por supuesto el cine es vital dentro de eso. Hay demasiado pasado en esta casa, coronel. Este es un tema espinoso y de suma importancia en la agenda cultural, pues México es una potencia cinematográfica. Nuestro país ocupa el 4º lugar en asistencia a salas de cine, solo después de Estados Unidos, India y China. Noticias 22, Julio López.
Bueno, y ahora falta que a las películas mexicanas se les dé el lugar que tendrían que tener en la cartelera nacional, en la cartelera justamente nuestra, y que nosotros como público pues vamos a ver las películas. Habrá unas películas que nos gusten, otras que no, pero vamos generando discusión, crítica y mayor producción. Bueno, por la coordinación de danza de la UNAM traza una cartografía de la resistencia en aquellos espacios de la ciudad que han sido escenario de acciones de conciencia social y de posicionamiento político. La ocupación de diversos recintos universitarios en el centro histórico en 1929, escenarios de confrontación pero también emblemas de la autonomía de la máxima casa de estudios. El negro episodio de septiembre del 85 en Tlatelolco, la represión estudiantil en el casco de Santo Tomás. Todos estos espacios serán ocupados por una serie de intervenciones coreográficas titulada Cartografía de la Resistencia, Ocupaciones y Desagravios, organizada por Danza UNAM. Lo importante es habitar a través de propuestas dancísticas una serie de espacios arquitectónicos que por un lado son de gran belleza y tienen una potencial, digamos, a nivel de contenido histórico y simbólico muy fuerte, pero habitarlos para de alguna manera desagraviarlos. Son 5 diferentes compañías con igual número de propuestas para cada recinto. En la intervención del 19 de septiembre en Tlatelolco participará la agrupación Barro Rojo, que surge en ese mismo año. En el Monumento a las Costureras en San Antonio Abad, el 25 de noviembre, el gremio participará activamente. Artistas de la danza, en algunas de ellas intervendrán también artistas visuales o artistas sonoros, como es el caso de la última intervención en el Movimiento de la Costurera, en donde lo que haremos es invitar a costureros y costureras del sindicato a que estén cosiendo durante toda la intervención y a un artista sonoro para generar una propuesta sonora a partir del sonido que generan las máquinas de coser. Y más allá de las conmemoraciones, Cartografía de la Resistencia busca hacer reflexionar al público sobre la dimensión política del cuerpo. Lo que el espectador va a ver no es necesariamente danza entendido desde el punto de vista convencional, sino un cuerpo expresivo contundente, expresándose con libertad, pero también inteligentemente cuestionando y debatiendo sobre su momento actual. Y lo más interesante aquí es que el propio espectador ha sido en muchos momentos de su propia vida un cuerpo expresivo que se ha expresado desde el punto de vista político, con su propio cuerpo, habitando su propio cuerpo, en un meeting, en una marcha. La programación de Cartografía de la Resistencia se encuentra disponible en www.danza.unam.mx. Noticias 22, Víctor Gaspar. Vamos a una pausa y tenemos de regreso a un personaje importante. Así es, al regresar vamos a hablar sobre Tolstói, pero los vamos a dejar, mientras nos vamos a la pausa, con esto que va a ser la próxima presencia de los atuendos de Frida Kahlo en Reino Unido. No cabe duda de que Frida Kahlo es un referente artístico y cultural de nuestro país a nivel internacional, pero más allá de su obra plástica, son objeto de admiración, estudio y reflexión su personalidad, su indumentaria y la historia que se cuenta a través de sus posesiones más personales, como sus atuendos y joyas. A partir del 16 de junio y hasta el 4 de noviembre, se exhibirá la primera exposición de los vestidos y objetos personales del artista fuera de México. Se trata de la muestra Frida Kahlo Making Herself Up, que estará en el Victoria and Albert Museum, uno de los recintos más representativos de Reino Unido y que cada año recibe alrededor de 3 millones de visitantes. Making Herself Up es una continuación de la exposición Las apariencias engañan, que se puede visitar en el Museo Frida Kahlo en Coyoacán y que a su vez se desprende de un proyecto iniciado hace una década. Dentro de la muestra estarán exhibidos más de 200 objetos de la Casa Azul, incluyendo vestimentas, cartas, joyas, cosméticos, medicamentos y corsés que pertenecieron al artista.
Las piezas más representativas de la colección son una serie de rebozos, huipiles, enaguas y olanes coronados por el resplandor, un tocado de encaje tradicional de la región del Istmo de Tehuantepec que se mostrará junto a un autorretrato de la misma Frida Kahlo usando esta pieza. A unos días de su apertura, la exhibición ha desatado frenesí en el público británico. Desde el 8 de marzo se pusieron a la venta 10,000 boletos, mismos que se agotaron en los primeros 3 días. Sobra decir que es la preventa más rápida y exitosa en toda la historia del museo. Continuamos aquí en Noticias 22 y ahora vamos con un sello editorial que nos tiene preparadas gratas sorpresas para este semestre. Según Malcolm Otero, editor fundador, Malpaso Ediciones es un sello heterogéneo que busca captar lectores con una combinación de contenido de gran calidad y diseño editorial de vanguardia. Yo definiría Malpaso como una editorial moderna, literaria, con una potente línea de música y que no se parece a nadie. La verdad es que nosotros cuando nacimos muchas veces se montan editoriales digamos al calor, a la sombra de otra editorial. Hay mucha gente que quiere ser Anagrama, hay mucha gente que quiere ser Acantilado, hay mucha gente que quiere ser... Nosotros no queríamos ser Ciruela, nosotros no queríamos ser más que nosotros mismos, con nuestros propios defectos, y eso es lo que hicimos. Además de la línea de títulos sobre música, especialmente rock, que la ha posicionado en el gusto de la gente joven, Malpaso tiene un cuerpo muy variado de autores de ensayo y narrativa, clásicos y contemporáneos. Tenemos una serie de ensayo literario fuerte, ahí que tuvimos a Szymborska con unas prosas maravillosas. Está mal que lo diga yo, pero como es un premio Nobel me lo puedo permitir. Kingsley Amis, que tiene un libro divertidísimo sobre el alcohol y sus excesos, que se llama Sobre beber. El papá de Martin Amis. El papá de Martin Amis, que es un tipo genial y maravilloso. Hemos tenido una colección de crónicas donde han publicado Martín Caparrós, Gabriela Biener. Estamos abiertos a todo. Luego en la parte de ficción, pues hemos tenido desde autores clásicos, pues Doctorow, Vonnegut, del que por cierto sacaremos en otoño sus cuentos completos, un acontecimiento, pequeño acontecimiento editorial. Hemos sacado cosas clásicas como Malcolm Lowry, pero también cosas modernas, el premio Booker, Breve Historia de 7 asesinatos. Hemos jugado un poco y en español hemos tenido una visión panhispánica. Para este segundo semestre del año, Malpaso tendrá novedades como una biografía de Paul McCartney, la muerte de Bonnie Munro de Nick Cave, el consultorio de la doctora Ilustración de Monsiváis y Palabra de Lorca, declaraciones y entrevistas completas del poeta granadino. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, les tenemos una gran sorpresa. Canal 22 ha preparado algo que no se pueden perder. Así es, se trata de una serie monumental, Guerra y Paz. Ha habido diferentes adaptaciones en televisión, pero lo que vamos a compartir en Canal 22 es una de las más recientes producciones de la BBC, que lleva el nombre de esta misma obra, que es una de las más importantes en la obra de León Tolstoy. Efectivamente, y para platicarnos de, no solamente de la serie, sino de la obra de León Tolstoy, y particularmente de esta, que es una obra, como ya decía Wemansin, monumental, que nos habla de una etapa muy particular de la historia rusa, con personajes reales, con las guerras napoleónicas, todo este contexto de la invasión napoleónica que es real, Alejandro I, pero también con personajes ficticios. Así es. Que se inscriben dentro de este contexto histórico, dentro de este entorno histórico. Y decía Wemansin, bueno, pues ha habido series anteriores de los años 70 realizadas por la propia BBC de Londres. Esta serie, que es de hace un par de años, es realmente extraordinaria. Mauricio, fíjate que algo que me llama la atención del hecho de tener esta serie que nos presenta Canal 22 de la BBC de Londres, es que, bueno, al menos Ana Karenina, Guerra y Paz empezaron a publicarse a manera de folletín, a manera de entregas. No sé si en el caso de Iván Illich también haya sido así, pero bueno, esto es una serie de televisión, es una historia que se adapta, pero que se va haciendo por entregas también, que va enganchando al público. En principio, esta forma de publicación, pues es algo que prácticamente
ya no existe, ¿no? Bueno, existe de alguna manera con las series. Con las series de televisión, las ¿verdad? series son, de alguna manera reencarnan en la novela por entregas, que fue digamos, el gran medio en el que publicaron no solo Tolstoy, sino Dostoyevsky, Flaubert, Balzac y demás, ¿no? Entonces, Guerra y Paz, bueno, es una obra monumental, es la cumbre del realismo ruso, una de las cumbres del realismo ruso, no solo Guerra y Paz, pero Guerra y Paz es, digamos, la obra monumental de Tolstoy, y de lo que nos habla es de la resistencia frente a la invasión napoleónica, por una parte. Por otra parte, el nacimiento de una aristocracia, de una burguesía que va creciendo en la Rusia zarista de la época ¿cómo se llama? Bueno, del siglo XIX, de principios del siglo XIX, de 1818, 1817. La novela abarca desde las invasiones napoleónicas, que son de 1810, 9, y que culminan en 1812. Y hay que recordar que hay una gran obra de Tchaikovsky, que es la Sinfonía 1812, que hace es la gran sinfonía sobre la derrota del ejército napoleónico frente a las fuerzas rusas. Pero lo más importante de Guerra y Paz, como ha señalado George Steiner, es el carácter homérico que tenía Tolstoy. Hay un libro muy hermoso de George Steiner que hay que leer y que es muy importante para comprender todo este periodo y para comprender la literatura rusa, que es una literatura muy contradictoria, y eso es lo que le da su riqueza. Es el hecho de que Tolstoy tiene un estro, una estirpe homérica. Él le gusta la épica. Esta novela es una novela épica. Es homérica en el sentido de la Ilíada. Es decir, es una novela nacionalista, sí, pero también es una novela sobre héroes, sobre villanos, sobre muertos, heridos. Es la época de la Gran Guerra y una gran consolidación del espíritu ruso también. Es decir, ahí nace un poco Tolstoy está reconstruyendo cómo nace la conciencia de qué es ser ruso, de la Rusia nacionalista. Ahora que dices esto, Mauricio, a mí me emociona mucho este tema y esta obra, por muchos sentidos. Es apasionante, primero. Pero tú como escritor estás haciendo separando estos elementos de Tolstoy. Pero a mí me llaman la atención otros. Uno, Tolstoy era ahora sí que un jovencito mujeriego, medio borrachón, parrandero. De hecho, le dice a su esposa, te doy mis diarios en donde cuento todo, nomás para que sepas cómo se va a poner ahora que nos casemos, ¿no? Pero también tiene una transformación y se convierte al ascetismo, que son los últimos días de Tolstoy. Su casa en Moscú está en la misma calle por donde escapan aquellas personas cuando se sienten invadidas en Moscú. ¿Cómo lees esta obra? Que también Tolstoy la escribe en francés, la escribe en ruso, es una cumbre de erudición, de historia y de creación, como lo eran las novelas del siglo XIX. Sí, ahora, claro, lo que pasa es que Tolstoy fue primero un aristócrata, un príncipe, como se llamaban allá príncipes a las personas que tenían grandes extensiones de tierra. Es decir, es como Oblomov, por ejemplo, que de la gran obra de Gancharov, son príncipes. Entonces, lentamente hay una especie de desencanto en Tolstoy. Tolstoy hace esta gran obra sobre el espíritu ruso, Guerra y Paz, pero lentamente se va desencantando de la aristocracia, porque él vive todo el ascenso de la aristocracia y también su decadencia. Y esta decadencia se va a ver enmarcada en Ana Karenina, que va a ser la obra, digamos, donde la aristocracia comienza a verla como algo demasiado hipócrita, artificial y demás, y se lanza hacia el ascetismo. Sus últimas grandes obras, que son la muerte de Iván Ilich, por ejemplo, o El demonio, son obras donde por ejemplo, en La muerte de Iván Ilich es impresionante cómo el personaje Iván Ilich se va desencantando de la aristocracia y empieza a encontrar su ruta de salida hacia lo sagrado, hacia la religión, hacia el cristianismo.
Y es muy interesante también esto, porque Tolstoy, de ser como decías, un borrachales y un aristócrata decadente, afrancesado, comienza a ser un hombre espiritual cuya influencia va a llegar hasta Martin Luther King y hasta Mahatma Gandhi, ¿no? O sea, digo, es un hombre cuya obra y cuyo pensamiento va a llegar hasta mediados del siglo XX y hasta nuestros días, porque es ese reencuentro con lo espiritual y con lo religioso y esa crítica de la hipocresía, de lo artificial, es muy vigente. Pues es una recomendación que hacemos a nuestros televidentes, que no se lo pierdan, el estreno es ahora a las 10 de la noche. Mauricio, ¿tú crees que esta obra vale la pena leerla antes, después de ver la serie? A veces hay una controversia de que no es mejor no verla, esperarse. ¿Tú qué recomendarías? Yo creo que son dos lenguajes diferentes. Ajá. Entonces uno puede estar, por ejemplo, paralelamente leyendo la novela y viendo la serie y haciendo una especie como digamos, de diálogo entre la palabra escrita y la imagen. ¿Tú la vas a ver? Por supuesto. Bueno. Y en ese sentido, rápidamente, antes de despedir esta conversación, Mauricio, ¿cuál sería en español la traducción que tú más recomendarías de Guerra y Paz? Pues de Guerra y Paz, la que salió en 2012, es una traducción argentina de Sexto Piso. No. ¿Cuál es? No sé si es Sexto Piso o es la de... ¿Argentina? Es argentina. No, es una edición española con una mujer que se llama Surok. La distribuye Sexto Piso, ¿no? Sexto Piso, sí. Es de Nórdica o de Impedimenta, algo así. Sí. Esa, yo recomendaría esa, aunque está también la de Aguilar, que es la clásica, la que leímos de niños, ¿no? Es una obra y que además puede dialogar con la imagen y puede hacer el juego con la serie y puede ser muy interesante esta relación entre el relato. Y esto decías el espíritu, lo que también dice Vasily Grossman, alegría rusa, tristeza rusa, que es el ruso, ¿no? Que es ser ruso. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes por invitarme. Ya saben, ahí está la recomendación. Y nos vemos con una noticia que también tiene que ver con adaptación. Así es, con literatura. Gracias, Mauricio. Ojalá nos vemos pronto. Y nos vamos a una pausa con la novela de Jorge Volpi, que llega a una adaptación audiovisual. Las buenas noticias continúan para el escritor Jorge Volpi. Hace unos días, la Compañía Nacional de Teatro estrenó la obra El origen del mundo, basada en su novela Memorial del engaño. Y esta semana, la casa productora Canana Films, fundada por Diego Luna y Gael García Bernal, ha adquirido los derechos para llevar a la pantalla chica una serie basada en una novela criminal, la obra que, como sabemos, le valió al autor el premio Alfaguara 2018. La novela que relata sin ficción la farsa que rodeó el mediático caso de la francesa Florence Cassés y su presunto cómplice Israel Vallarta dará el salto al mundo audiovisual de la mano del director Gerardo Naranjo, creador de películas como Miss Bala y realizador de series televisivas como The Bridge y Narcos. Naranjo ha dicho que una novela criminal es un libro potente en el que Jorge Volpi nos deja una autopsia de un México descompuesto y listo para renacer. Una novela criminal es uno de los libros más vendidos del país en lo que va del año. El éxito ha sido tal que los derechos de traducción de la novela ya fueron vendidos al italiano y al francés. Bueno, como siempre tenemos viernes de Ciencia Guamancina. Así es. Vamos a conocer esto que nos comentaba Karen Rivera en torno a un observatorio en nuestro país. El Observatorio Nacional de San Pedro Mártir. ¿Qué tal, amigos? Como siempre, un placer saludarlos en esta sección de ciencia. Los fenómenos explosivos más energéticos y de corta duración que suceden en el universo serán captados por Colibrí, un telescopio que se instalará en San Pedro Mártir. Veamos en qué consiste este proyecto. Colibrí se va a enfocar en detectar la contraparte óptica e infrarroja de los estallidos de rayos gamma. Los estallidos de rayos gamma son estos fenómenos
que emiten muchísima radiación, son muy brillantes, pero también duran muy poquito y que son generados muchas veces por fusión de agujeros negros, fusión de estrellas de neutrones. Cuando los núcleos de las galaxias son muy activos, también ahí se generan. Lo que ve Colibrí es como ven nuestros ojos, como conocemos el mundo. Esa es la ventanita en el espectro electromagnético que llamamos óptico, es como ven nuestros ojos. Y el infrarrojo, un símil sería estas cámaras con las que uno puede ver de noche y que en realidad vas detectando las temperaturas, ese es el infrarrojo. Pues nos va a permitir ver muchas cosas que son muy viejas, por lo tanto, muy cercanas al origen del universo. Colibrí está construido con un espejo de 1.3 metros de diámetro y tendrá dos cámaras, una para captar en infrarrojo y otra para captar en visión normal. En el infrarrojo se pueden observar objetos muy lejanos y muy antiguos, por ejemplo, la formación de las primeras galaxias. Esas también las vamos a poder ver con Colibrí. Colibrí es un telescopio robótico. Esto significa que está vinculado con un telescopio que está en el espacio. Cuando este telescopio, que se llama SBOM, detecta estallidos de rayos gamma, manda la alerta a Colibrí y a muchos otros telescopios en el planeta, pero Colibrí se va a tardar tan solo 1 minuto y 20 segundos para estar ya girando y sin la necesidad de un astrónomo que lo mueva, que lo dirija hacia la zona del cielo en donde queremos. En realidad el nombre Colibrí corresponde a esta analogía con esta ave mexicana, endémica de México, que pues vuela a gran velocidad y además puede hacer giros muy rápidos, por eso es colibrí, pero también se refiere al acrónimo de un detector en óptico e infrarrojo para observar objetos transientes que además son muy brillantes. El proyecto Colibrí es una colaboración entre México y Francia. El líder del proyecto en México es el astrónomo William Lee y a su vez tiene dos contrapartes muy importantes con otros dos astrónomos de México. Uno es el doctor Alan Watson, quien lleva la jefatura de la parte de instrumentación, y la doctora Elena Jiménez Bailón, quien se encarga de la parte de la infraestructura. Este proyecto, que cuesta alrededor de 3 millones de euros, esto es más o menos 68 millones de pesos, que están divididos entre México y Francia, nos permitirá tener el acceso al 50% del tiempo del telescopio para la comunidad de astrónomos nacional. Se espera que Colibrí se ponga en marcha en 2020 en la cima de San Pedro Mártir en Baja California. Ya veremos qué nos dice del universo este innovador instrumento. Hasta aquí la información. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a Karen Rivera. Ahora vamos con música, pero algo que resulta emocionante si pensamos cómo ha sido el proceso para construir esto que hoy llamamos música mexicana, que no es nada más mariachi. La música mexicana es muchísimo más amplia, pero ¿en qué momento se empieza a conformar? Obvio, estamos pensando en aquello que vino de Europa y se fue mezclando con lo local. Pero aunque ustedes no lo crean, hubo música que hoy pareciera común y corriente, que durante el periodo del virreinato estuvo postergada. De eso se trata, algo que vamos a escuchar próximamente en el Teatro de la Ciudad. Cuenta le daré yo cuando él me la pida. Ciego estuve en el pecado. ¿Se imagina cómo era la vida cotidiana en el virreinato, en donde imperaba el absolutismo de la Inquisición? No todo era oscurantismo y miedo a la iglesia. Por el contrario, había gente que sin empacho se atrevía a burlarse del sistema político y religioso establecido, como lo demuestra la música prohibida por la Inquisición. Para este programa de Inquisición nos pasamos como 2 años o más de 2 años metidos en el Archivo General de la Nación, directamente en los archivos de la Inquisición novohispana, de donde obtuvimos todo este material, un material realmente riquísimo. Encontramos bailes populares, encontramos canciones, encontramos poesía. Este tribunal del Santo Oficio recibe la denuncia de unas coplas que se cantan y bailan por las calles y esquinas de esta ciudad. Hacer la selección fue difícil porque
de repente pues se nos queda mucho fuera o hay material que no es muy fácil de musicalizar, porque aquí quiero hacerles una aclaración que esto son los bailes y las canciones que se bailaban en esta época. Estamos abarcando un periodo de 1720 a 1808, pero desgraciadamente no hay antecedentes de cómo sonaba esto o de cómo se bailaba. En este periodo histórico es cuando se están formando los géneros de la música tradicional mexicana que conocemos ahorita. Son corrido, canción, jarabe, balona, cardenche, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos géneros en este periodo estaban tomando forma. Llega la música española con su gran influencia de música árabe, llegan los negros esclavos con sus cajas percutiendo con su ritmo y lo que había aquí. Entonces todo eso se mezcló y dio como resultado la rica música que tenemos nosotros en este país. La música es de la agrupación Nexcalá, que recuperó la poesía y los bailes populares que se cantaban en las calles de la Nueva España para dar a conocer un material y un periodo poco difundido de la historia musical de México, la música prohibida por la Inquisición. Vamos a presentar el 10 de junio a las 6 de la tarde toda una variedad de bailes, de canciones y de poesía censurados por la Inquisición. Todo esto va acompañado de una rica plática. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, suena muy rico eso. La apertura de la muestra de vocaciones es el acto estelar de la celebración del Museo Nacional de San Carlos, que les anunciábamos al inicio del programa por su medio siglo de vida. Y les tenemos el primer acercamiento a esta exposición que va a ser inaugurada el 12 de junio, ya merito. Después de 6 meses de investigación, en donde participaron especialistas del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, encabezados por Elisa Arroyo y Clara Bargelini, se pudo determinar que el cuadro titulado La Virgen de la Leche, que posee el Museo Nacional de San Carlos, es de Pontormo. Este pintor renacentista italiano es de gran importancia para el arte y enriquece el acervo de la institución, que está cumpliendo 50 años. Hicieron un profundísimo trabajo de radiografías, pigmentación, extraer con una punta de un alfiler color, ver el entramado, el tipo de tanto de pintura como la tabla, si era cedro, qué era la tabla. Y cuando se llegó a esa profundidad, que llevó como 6 meses, un día me llamó Renato González Melo, me invitó a desayunar con Clara y con Elsa, para decirme que el Pontormo sí era un Pontormo. Y créanme que me da una gran alegría porque, hombre, tener un Pontormo en este país, pues es casi tener un Da Vinci. Esta obra forma parte de la exposición Evocaciones, con la cual se revive la tradición del siglo XIX de hacer gabinetes. La curaduría se aleja de la revisión nostálgica, melancólica y reflexiona sobre cómo el acervo del Museo Nacional de San Carlos ha servido de modelo para el arte mexicano. Cuando estuvimos discutiendo el 50 aniversario, se pensó de qué manera podíamos celebrarlo y entre todos decidimos que había que explicarle al público cómo se conforma una colección, quién es un coleccionista, cómo se va configurando el alma de un coleccionista. Las 250 obras ocupan 9 salas del museo y son el ejemplo del arte europeo. Uno de los objetivos de esta exposición era un poco ver cómo se formó el acervo constitucional patrimonial del Museo de San Carlos y cómo ha ido dialogando, cómo se ha ido leyendo a lo largo del tiempo. Por supuesto, una obra de arte tiene valor en sí misma, independientemente de lo que le adjudiquemos a nivel de interpretación, independientemente de lo que digamos de la pieza ya tiene valores intrínsecos. Acá lo que estamos haciendo es leerla con preguntas contemporáneas. Evocaciones se inaugura el 12 de junio. Ese mismo día, a las 20:30 horas, Canal 22
presentará un programa especial por los 50 años del Museo Nacional de San Carlos. Noticias 22, Alberto Aranda. Es el martes 12 de junio, 8:30 de la noche, el programa especial de Canal 22. Apúntenlo ya, apúntenlo en su alerta de teléfono. En para el que celular, no se los olvide, en el pónganlo, celular, sí. para que les marque un ratito antes, lo puedan aprender porque realmente está muy interesante y qué súper noticia, ¿no? De Así tener es. una obra No, de 50, Jacopo Pontormo, ¿no? y 50 años de un museo de estas características que posee el acervo de lo que es la primera academia de arte de este continente. No estamos hablando de peccata minuta, es realmente algo emocionante que les invitamos a que no se lo pierdan. Y también Semanario N22, no de este sábado, el de la otra semana, estará justo en las locaciones de este museo para conmemorarlo y celebrarlo con Y su todo el directora, gusto, que ¿no? realmente ha hecho un trabajo extraordinario. Bueno, un un abrazo grande siempre a Carmen. Así Bueno, es, siempre, siempre. Muchas felicidades, Carmen, por este hallazgo y vamos a hacer un recorrido por diversas partes del mundo para tomarle el pulso a la cultura. Luego el corte. El robot Curiosity encontró moléculas orgánicas en rocas sedimentarias de 3.000 millones de años en la superficie de Marte. El descubrimiento sugiere que el planeta rojo pudo haber albergado vida en el pasado. Las rocas sedimentarias se forman por la compactación de restos vegetales o animales, mientras que las moléculas orgánicas contienen carbono e hidrógeno. La NASA detalló que, aunque a estos elementos se les asocia con la vida, pudieron haber sido generados por otros procesos y no descartan la posibilidad de seguir estudiando al planeta rojo. Las protestas de Venezuela ya no se están haciendo en la calle. Ahora se trasladaron a un recinto cerrado, el Tamanaco, un centro comercial en donde un grupo de teatreros improvisó un escenario. Allí se están presentando obras que reflejan la crisis política y el colapso económico del país sudamericano. Los secuestros, asaltos, el hambre que se vive en barrios marginales y el control de las cárceles por parte de las pandillas son temas recurrentes del microteatro venezolano. El estudio de arte Kimchi & Chips está esperando que el sol salga en Londres para que su última instalación pueda completarse. Un halo suspendido que se creará con espejos, niebla y luz natural. La pieza está montada en el patio de la Somerset House de Londres y está compuesta por 2 torres y una pista de 15 metros de largo con 100 espejos que siguen el movimiento del sol. Sus creadores, Mimi Son y Elliot Woods, dijeron que los espejos y la niebla reflejarán los rayos del sol para crear la forma circular. Sin embargo, el clima de Londres no les ha favorecido. Bueno, es viernes de música. Juan Arturo Brennan ya nos anunciaba desde hace tiempo que nos traería este proyecto que realmente vale muchísimo la pena. No, es verdaderamente emocionante esto que nos va a compartir Juan Arturo Brennan, que se encuentra en este momento del otro lado del estudio con Leopoldo Novoa, integrante de Tembembe en Sable Continuo, quienes además celebraron su aniversario hace unos cuantos días en el Teatro de la Ciudad con un concierto verdaderamente maravilloso y vamos a ver qué nos tienen preparados. Juan Arturo, Leopoldo, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Laura Huemansin, gracias. Parcero, bienvenido. Gracias, Juan Arturo, por la invitación. Esto es uno más de nuestros programas de continuidad. Hace algunas semanas, varias, cuando el asunto de los Grammys, mencioné muy brevemente que un producto musical, pero también audiovisual muy importante había estado nominado para esos Grammys. No dije mucho porque ofrecí que un día íbamos a hablar in extenso de ello y ese día ya llegó y es hoy. En efecto, mi amigo Leopoldo aquí presente es el alma, corazón y vida de Tembembe Ensamble Continuo. No digas que no, Leopoldo. No. Somos ¿Director artístico? No, tampoco. No, somos... Pero, en fin, él es el mero mero, ahí como dicen coloquialmente. Y el proyecto en cuestión es uno de los maravillosos discolibros y ahora discolibro video de este enorme músico y humanista profundo que es Jordi Savall. ¿No sabes cómo te envidio, Leopoldo, que hayas podido colaborar tú y tus amigos y colegas de Tembembe con Savall en este proyecto? El proyecto Las Rutas de la Esclavitud, Les Routes de l'Esclavage, es su título original en francés. Brevemente, Leopoldo, ¿cómo llegaron ustedes a conectarse con Savall para participar en esto? Mira, es muy simpática y muy corta la historia. A Jordi lo invitaron a hacer parte de la música de una película que se llamaba El Baile de San Juan, dirigida por... ahí olvidó. ¿Quién?
Pues sí, por Atié. Y, Pancho Atié. Sí, por Francisco Atié. Y él también nos invitó a Tembembe. Nosotros hacemos música barroca en relación a música tradicional. Jordi escuchó, le mostraron el disco, mira, ellos también van a hacer, son Tembembe. Jordi escuchó el disco, esto nos lo contó a nosotros, escuchó el disco y le dijo a Francisco Atié, ¿sabes qué? La música que necesitas es la que tocan estos muchachos. Así. Y se retiró del proyecto. Sí, no, él dijo, yo tengo otras cosas, pero realmente es lo que buscas. Años después, él fue invitado al Cervantino y en el Cervantino le dijeron, ¿no le gustaría tocar con algún grupo mexicano o algo así? Sí, quiero tocar con Tembembe. Y estábamos casualmente en ensayo en la casa de ustedes y nos llaman y nos dicen, hablamos del Cervantino, el maestro Jordi Sabal nos dice que quiere tocar con ustedes y nosotros, ¿está seguro? No se equivocó de teléfono, los va a llamar en 15 minutos. A los 15 minutos nos llama el maestro Jordi Sabal, hola, soy Jordi Sabal. Jordi, ¿cómo estás? Y entonces nos dijo, no, quiero tocar con ustedes, entonces nos encontramos. Claro que sí, maestro, con mucho gusto. Y entonces a partir de ahí se dio una relación muy cercana. Que hasta la fecha funciona. Que hasta la fecha llevamos 10 años. Huemán Sin Laura, este evento del que habla Leopoldo es justamente lo que ustedes hablaban al inicio de nuestro programa, ¿cierto? Así es. Que de hecho fue una maravillosa oportunidad ver ese concierto en el Templo de la Valenciana, que después se repitió, si mal no recuerdo, en Barcelona o... No, ese programa que se llama Las Rutas las Rutas, perdón, no la Ruta de la Esclavitud, se llama Folías Criollas. Lo hemos tocado, no te miento, que unos 40, 50 conciertos en todo el mundo. Bueno, yo me refería a la grabación en el DVD. Ah, bueno, perdón. No, se ha tocado mucho en conciertos y el DVD, que también es un disco libro, viene y lo que juntamos fue las interpretaciones barrocas con las relaciones que nosotros hacíamos del barroco con música tradicional de México y de Colombia, músicas tradicionales. Y eso es lo que finalmente trabajamos con Jordi. Después, el segundo proyecto fue Las Rutas de la Esclavitud, a las que se refería Arturo, y que todavía estamos tocando en programa. Bien, este proyecto, Las Rutas de la Esclavitud, yo lo tengo por aquí, pero creo que también tenemos por ahí en cabina la imagen de la portada de esta maravilla. Tiene los 2 discos compactos que son la materia del concierto, de la tocada, pues, el jam. Y además trae un DVD. En este caso, no solamente les voy a recomendar que lo escuchen y además que lo lean, porque los textos que vienen aquí de la historia, tristísima, terrible historia de la esclavitud, son, vamos, indispensables para conocer de qué se trata. Este es algo que además hay que mirar, hay que leerlo, hay que mirarlo y hay que escucharlo. Tanto los textos que están traducidos a cualquier cantidad de idiomas, como la música misma y como la imagen de todos estos músicos de México, de Colombia, de España, catalanes, Brasil, ingleses, brasileños, Mali, Madagascar. Argentina, Madagascar, Marruecos, Mali y de manera muy importante Mali. Por cierto, en ese proyecto tú tocas... Eso no es un asiento, es un instrumento, se llama marimbol. Todo músico ejecutante que viene aquí tiene 30 segundos para mostrar sus habilidades. El marimbol, Leopoldo Novoa. Dele, parcero. Eso suena el marimbol y ese es solamente uno de los instrumentos que Leopoldo toca en esta maravilla de proyecto que es Las Rutas de la Esclavitud. También hay una marimba particular que tocas ahí, esa no la pudiste traer, pero algún día hablaremos de ella. Insisto, el proyecto Las Rutas de la Esclavitud hay que mirarlo, sí, ciertamente, y de manera muy importante hay que enterarse de cómo concibió Jordi Sabal y cómo ustedes, todos ustedes participaron en esto, porque es un tema, por supuesto, que uno pensaría, bueno, es una historia antigua, ya pasó. No ha pasado, el mundo no se ha librado de esta peste que es la esclavitud y realmente el trabajo humanista, no solamente musical, ¿verdad? No. El trabajo humanista de Jordi Sabal al respecto del tema de la esclavitud es formidable. Y no me daría tiempo de mencionar a todos los músicos maravillosos que están ahí, Esperion 20,
a Capella Real de Cataluña, el grupo 3MA, que son el de Mali, el de Madagascar y el de Marruecos, que tocan instrumentos de cuerda punteada de sus respectivos países. Tembembe, ensamble continuo. Yo quería robarte un segundito para contar que en Tembembe, el proyecto de nosotros, que es relacionar la música barroca con las músicas tradicionales de ahora, son un poco para contar estas músicas que vienen de hace tanto, siguen siendo unas músicas vivas en nuestras festividades. Este proyecto lo iniciaron Enrique Barona y Eloy Cruz hace muchísimos años con esa duda de, bueno, ¿por qué se acercan tanto las partituras, en ese caso, de Santiago de Murcia, para guitarra barroca, con los sones tradicionales jarochos que tocaba Enrique en ese tiempo? Y ellos tenían esas ganas, esa duda. Ese proyecto lo tenían en principio muchos, esa duda, pero realmente ellos dos fueron los que iniciaron, como que se lanzaron al mar, y luego fuimos invitados otros, ya desde hace 20 años que trabajamos juntos, y empezamos a meterle. Para esto aprovecho y cuento, Tembembe, que es una expresión africana, muy seguramente bantú, es el nombre de un río que atraviesa todo Morelos, sede de Tembembe, Morelos. Que quiere decir entre dos cañadas. Que quiere decir entre cañadas. Y nosotros pensamos que el trabajo de Tembembe es como el de ese río, que se hace inmenso y desemboca en el río Balsas, en la frontera con Guerrero, pero es un río que se ha hecho de muchas cañadas, igual que el trabajo de Tembembe, que se ha hecho con muchas y muchas apoyos y esfuerzos. Pues ahí está. Leopoldo, qué bueno que viniste, te agradecemos mucho. Lo que están ustedes viendo ahí es en la parte africana, ¿sí? Estas tres cantantes de Mali, Nana Kouyaté, Tanti Kouyaté y Mamani Keita. Y nos vamos a despedir, además de después de agradecerte mucho haber venido esta noche, con algo que tú mismo nos recomendaste. Gracias, Laura, gracias, Huemansin, gracias. Un gusto volver a estar con ustedes. El son de la tirana, que protagoniza fundamentalmente Tembembe, ensamble continuo en las rutas de la esclavitud. Consíganlo, óiganlo, mírenlo, léanlo, véanlo. Formidable. Adiós.